Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado ¿Estás seguro de tu salvación?, basado en el capítulo 5 del primer libro de Juan. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Rey de la Gloria, hoy venimos a darte gracias a ti por tu infinita misericordia con nuestras vidas, por haber cuidado de nosotros durante esta semana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a encontrar el camino seguro a la salvación. Moldea nuestro corazón y ayúdanos a vivir en santidad. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Dice aquí, todo creyente alguna vez ha meditado en la seguridad de su salvación. Alguna vez ha experimentado temor al pensar en el día del rapto. Hay personas, y esto lo vamos a ver en el último punto, hay personas que cuando oyen del rapto, cuando oyen de la aparición del Señor, les da miedo. Les da miedo. Y eso es prueba clarísima de que no están preparados. ¿Entendido? Bien, entonces cuando al pensar en el día del rapto sienten temor, o cuando los sorprenda la muerte realmente están pensando, estoy preparado para ir al cielo cuando van a morir, y están todos asustados. El apóstol Juan en su primera carta nos presenta pautas que nosotros mismos debemos buscar, en las que nosotros mismos debemos buscar las condiciones de vida cristiana que nos harán aptos y dignos del reino de los cielos. ¿Dicen amén? Bueno, mi punto de transición dice, veamos estas pautas y condiciones que Dios nos ha establecido en su bendita palabra. Repito, señores, no es venir al culto, no es participar, no es ni siquiera pagar los diezmos y las ofrendas. Tienes que vivir. Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Amén. Y le recriminó a los fariseos y escribas porque pagaban diezmos de todo, pero habían dejado lo más importante de la ley, que era la justicia, la verdad y la fe. Ok, entonces dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, no podemos, hermanos, estar lunancos ahí inclinados para un solo lado. Tenemos que estar derechitos delante del Señor. ¿Dicen amén? Bien, veamos entonces estas pautas. Y la primera es, tienes la seguridad de la salvación si crees, y miras solamente a Jesús. Amén. Ay, pastor, pero eso usted no lo tiene que decir aquí, todos sabemos que es Jesús. No crean. Aquí hay mucha gente que han dejado de mirar a Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o sea, de la salvación. Amén. Y el apóstol Pedro, cuando estaba enfrentando las recriminaciones en el Sanedrín y les estaban diciendo que nunca predicaran en el nombre de Jesús, le dijo, no, olvídense que nunca podremos obedecer a los hombres antes que a Dios. Jesucristo vino, entregó su vida, murió, y bueno, y les dijo, y nos ha mandado a predicar, y les quiero advertir, les dice el apóstol, que en ningún otro, esto lo encuentra en Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no ha dado Dios otro nombre a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino Jesucristo hombre. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito al Señor para siempre. Aleluya. ¿Y por qué les digo que hay gente aquí que no tiene la mirada puesta en Jesús? Porque creen que es viniendo al culto, porque creen que es pagando los diezmos, porque creen que es haciendo cualquier práctica religiosa, cualquier cosa. Se someten, como dice el apóstol, todavía se someten a mandamientos, se someten a tradiciones, se someten a prácticas que son inútiles, que nada ayudan para la salvación. La salvación solamente es en Cristo Jesús, en la fe, por lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Amén, amados. Por lo que Él pagó en la cruz del Calvario y cómo se entregó hasta la muerte para darnos vida. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acogernos a Él, tenerlo en el corazón y vivir como Él vivió. Amén, amados. Escúchenme bien. La Biblia nos muestra de muchísimas maneras la forma y la forma como tenemos que llegar al cielo. ¿De acuerdo? Y todo, absolutamente todo apunta a que
todo apunta a que nosotros tenemos que llegar a Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que lograr la imagen del Hijo de Dios. Amén. La Biblia dice que nos tenemos que parecer a Jesucristo. Pero me encanta la manera como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4. Dice que Dios constituyó a unos evangelistas, primero apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, ya con el fin de perfeccionar el cuerpo, con el fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, dice con el fin de perfeccionar a los santos para la construcción o edificación del cuerpo de Cristo. Pero mire lo que agrega diciendo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted está en esa tarea? Es la pregunta, ¿usted está en esa tarea? ¿Está en esa tarea progresiva, cada día creciendo hasta llegar a parecernos a Cristo? Hasta poder expedir el olor a Cristo. Amén. Hasta hablar las palabras de Cristo, pensar como Cristo pensaba, que nuestro pecho lata el corazón de Jesús, que nuestra mente en nuestra cabeza esté la mente de Cristo. ¿Estamos buscando todo esto? Esa es la primera cosa, y para eso Dios nos ha dado, lo vamos a ver más adelante, nos ha dado su palabra, nos ha dado una cantidad de medios para usted llegar allá. Pero si usted viene aquí y por aquí le entra y por aquí le sale, si usted llega aquí y en la esquina ya se le olvidó lo que le enseñaron, usted no está interesado en nada, usted no sabe para dónde va, y el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Entendido? Por favor piénselo, pero aquí estamos viviendo los últimos tiempos, ya no hay tiempo que perder. El que crea estar firme, mire que no caiga. Si alguno es inmundo, siga siendo inmundo. Si alguno es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, no hay tiempo para más nada. ¿Quedó claro, señores? ¿Quedó claro? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, si vieron que vino el pastoncito y me arregló esto, lo primero que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Él es el modelo, Él es la imagen. A ese punto tenemos que llegar para poder entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y todos los hermanos somos nosotros, y Él es el primogénito, pero todos somos de una misma simiente. Todos hemos nacido de Dios. Amén. Todos nos tenemos que parecer. Todos nos tenemos que parecer, señores. ¿Quedó claro? Entonces, esa es la primera cosa. ¿Quieres tener seguridad de tu salvación? Tienes que saber cómo vas enrutado hacia la semejanza de Cristo. ¿Cómo estás mirando a Cristo para imitarlo? Él muchas veces nos invitó a ponerle cuidado. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Bueno, todo esto, amén, amados. Él nos manda en todo momento a ponerle atención a Él. ¿Está claro? No crea que con venir al culto es suficiente. Es el peor engaño de Satanás. Usted tiene que entrar, hermanos, en un proceso férreo de vida cristiana. Usted tiene que empezar a trabajar esta área de su vida cristiana hasta que se enfoque en Cristo. Amén. Escúchenme bien, esta mañana decía en Bello yo, hay muchas palabras claves en el desarrollo de nuestra vida cristiana, muchas palabras que nos impulsan, que nos empujan un poquito, pero hay dos que yo quisiera que usted las tenga muy presentes. Una, sometimiento, someterse. ¿La repiten? Someterse. Someteos a Dios. Amén. Someteos los unos a los otros. Bueno, por toda parte de la Biblia nos dice, si usted aprende a someterse, le va a quedar fácil. La segunda cosa es dependencia. Dependencia, aprender a depender de Dios, porque estaba hablando esta mañana justamente, les estaba predicando en Bello lo que prediqué ya aquí, lo que el hombre le roba a Dios. Cuando el hombre en esa condición de soberbia, cuando Satanás les puso esa inyección de soberbia en el huerto, les dijo, no morirán. Sabe Dios que el día que coman de este árbol serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ellos se inflaron todos, ¿ya? De esta manera el hombre ha venido queriendo
promoverse, autopromoverse, ocupar espacios que le pertenecen a Dios, robarle a Dios la gloria, la adoración, colocarse. Y como Nimrod dijo, no, que nos vamos a poner a obedecer a Dios, hagámonos aquí una gran ciudad, una torre, y lleguémosle a Dios allá, toquémosle la puerta. Mire qué desafío y qué necedad tan tremendo, qué insolencia, ¿ya? Y toda la vida el hombre ha querido desafiar a Dios de esta manera. Bueno, entonces, por eso no podemos seguir en esta condición. Tenemos que mirar a Jesucristo y de acuerdo a eso andar en los caminos del Señor, sabiendo, hermanos, sabiendo que a Dios servimos, que Él nos rescató de las tinieblas, de debajo del yugo de Satanás, y nos trajo a su reino para podernos heredar la vida eterna. Pero hay condiciones. Hay condiciones. Hemos repetido y sabemos de memoria todo el versículo que dice que al cielo no entrará cosa manchada ni inmunda, que sin santidad nadie verá al Señor, y así sucesivamente. Hay muchas cosas que repetimos, pero en la práctica nos estamos quedando cortos. ¿Quedó claro? Dice, tan fácil es estar en la iglesia sin mirar, sin amar a Jesús, que es el autor de nuestra salvación. Se puede basar toda la vida en tradiciones y prácticas religiosas inútiles. Tan fácil es vivir alejados de Jesús sin reconocer que por su muerte nos hizo salvos, y le negamos nuestra adoración, y nos relajamos y no dependemos de su gracia salvadora. Amén. No dependemos de su gracia salvadora. Entonces le decimos a Jesús, no, déjeme que yo voy solito, déjeme que yo puedo, déjeme. Y no estamos mirando a Jesús. ¿Entendido? No estamos creyendo en Jesús. Tenemos que hacer como Dios manda en su bendita palabra. Amén. ¿Quedó claro, señores? Entonces no dependa de cosas que usted está haciendo. No, es que yo voy a la iglesia, es que yo, ojo con el moralismo, ¿ya? El relativismo. ¿Cuál es el moralismo? No, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo voy a la iglesia, es que yo esto y lo otro. No es que por lo que usted haga o deje de hacer. ¿Entendido? Es por la fe en Jesucristo. El relativismo, no, es que eso lo hace todo el mundo, entonces nadie va a ser salvo. Bueno, usted no le preocupe si nadie va a ser salvo, sálvese usted. Amén. Póngase a salvo usted. ¿Quedó claro, señores? No, es el relativismo. No, es que todo el mundo hace esto. No, es que esto es normal. Ojo con el relativismo. ¿Quedó claro, señores? Bueno, vámonos al segundo punto, porque yo tengo hoy 4 puntos y en cada punto me demoro media hora. Bueno, tengo una famita. Segundo, tienes la seguridad de la salvación si has nacido de nuevo y vives alejado del mal. Amén. Una vez que aceptas a Cristo, una vez que lo invitas a morar en tu corazón, una vez que encuentras el camino, una vez que todo eso, ya tienes que entrar en otra dinámica de vida, que es ¿cuál? Vivir para Dios en santidad. Para los que no entienden la palabra santidad, sencillamente significa separados, apartados. Hay 2 palabras, 2 términos, y se los voy a decir en el hebreo o en los idiomas bíblicos, hebreos y griegos. Que, por ejemplo, la palabra santidad que sencillamente quiere decir separados, ya separados. Dios nos sacó del reino de las tinieblas, nos sacó del mundo de pecado, nos sacó de la inmundicia, nos separó y nos trajo a un lugar limpio, a una roca en alto, al reino del Señor, al reino de la luz. ¿Dicen amén? La otra palabra es lo que conformamos como asamblea, se llama la iglesia. Ese término en el griego es eclesia con K, eclesia con K. Eclesia, que significa sacados fuera. Entonces miren, hermanos, el significado de esas palabras tiene que cumplirse en nosotros. Somos la iglesia del Señor, sacados del mundo. Amén. Y por eso tenemos la fe y la seguridad de que antes de que vengan los juicios, antes de que venga ya el desborde de los últimos tiempos y ya el final de esta era, el Señor vendrá por su pueblo y nos sacará del mundo. Esa es una fe que tenemos. Yo no entro en discusión. Yo no les puedo asegurar
si el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación y el derramamiento de los juicios que se derramarán en 3 versiones: los sellos, los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas, y todo esto. Yo no les puedo decir si seremos levantados antes o en la mitad de eso o al final. No nos discutamos en eso. Hay mucha base bíblica para creer de que Dios nos rescatará antes, amén, y nos sacará del mundo, porque esos juicios vendrán para Israel y para las naciones paganas que rechazaron decididamente al Señor y no quisieron cumplir. Vendrán esos juicios sobre ellos, amén. Pero los que lo aceptamos y vivimos para Él, los elegidos, los escogidos, los que nos preparamos y anduvimos en justicia, en santidad, en obediencia a Dios, seremos levantados antes de todas esas cosas. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar. Para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán sobre este mundo. Amén, amados. Entonces hay mucha base para creer que va a ser mucho antes. Pero, como ya les dije, el punto dice: tienes la seguridad de la salvación si eres nacido de nuevo y te apartas del mal. Entonces ya conociste al Señor, entonces comenzaste la dinámica de vida de vivir en el reino de los cielos. Te prediqué una serie completa como de 15 sermones hablándote sobre el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, que nos hablan de la condición de vida que se tiene que llevar en el reino de Dios, totalmente diferente a lo que se vive en el mundo. La gente cristiana, la inmensa mayoría del pueblo de Dios, quieren vivir una dualidad, quieren tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, y eso no se puede. O se decide o se lo lleva el chiras. ¿Quedó claro? O se va para el mundo. Jesús dijo: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los fríos son los que están afuera, no quieren nada con Dios, no conocen a Dios. Cuando necesitan van y prenden la velita a la Virgen y toda esta cosa, y viven una vida desorientada, perversa. Ya. Los calientes son los que están metidos con Dios, que han entendido el camino y están ahí en la espera, en la búsqueda, en todo esto. Pero los tibios son los que vienen a la iglesia y ni fu ni fa. Y dice el Señor: yo prefiero que seas frío, vaya para el mundo y vuélvase una miseria en el mundo, o venga aquí y póngase caliente. Pero tibio no lo recibo porque es un vomitivo. Algo tibio es un vomitivo. ¿Entendido? Lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, amados, hay que tener en cuenta esto. Gloria al Señor. Jesús vino a redimirnos de la maldición del pecado. Produjo en nosotros el milagro de la regeneración. Y es un imperativo de Dios, puesto por Dios, que vivamos en esa regeneración. Yo les he enseñado que cuando usted conoció a Cristo, el día que usted se entregó de verdad, porque hay gente que no se entregó, hay gente que lleva años aquí asistiendo y nunca entregaron su vida a Cristo, y por eso nunca han nacido de nuevo y por eso nunca han vivido este milagro. Pero quien sí lo ha vivido, quien sí tuvo la experiencia del nuevo nacimiento, vinieron aquí, entregaron su vida a Cristo arrepentidos de corazón, y en ellos se efectuó un milagro maravilloso, el milagro de la regeneración. Pero ese milagro es conocido como el de la santificación instantánea. Y usted quedó como Adán, terminadito de crear en el cielo, en una pureza, en una perfección quedó ahí, limpiecito, porque fue bañado con la sangre de Cristo, porque usted fue redimido, porque Dios todo el pecado suyo se lo cargó, se lo imputó a Jesucristo, y usted quedó limpio como si nunca hubiera hecho absolutamente nada malo. Eso se llama santificación instantánea. Pero al salir de la iglesia y al llegar al mundo y toda esa cosa, usted volvió y se contaminó y volvió a empezar de nuevo, porque hay una tendencia pecaminosa, porque hay una naturaleza viciada, una naturaleza inclinada al mal, ¿entendido? Entonces esa naturaleza volvió a florecer y volvió usted a caer y volvió usted a pecar. Entonces él enlodó. Entonces ya Dios le dijo: bueno, mijo, así como la mamá que viene con un balde, con un cepillo, con jabón, con todo, bueno, usted ensució, tenga limpie. Así vino Dios, amén. Usted se volvió a enlodar, usted se volvió a revolcar.
ahí le entrego la sangre de Cristo, ahí le entrego la palabra de Dios, ahí le entrego la oración, ahí le entrego el Espíritu Santo, ahí le entrego los pastores, ahí le entrego la iglesia, ahí le entrego la oración, la comunión directa conmigo. Con todo eso usted se va a santificar cada día. ¿Cuántos alaban a Dios? Cada día, aleluya, aleluya. Mira todos los medios que tienes para construir tu vida delante del Señor. Te acabé de decir que este hombre que les está hablando, y el pastor que les habló, y el pastor Javier cuando les habla, están puestos por Dios para perfeccionarlos a ustedes. Yo les he preguntado, cuando yo les predico, ¿usted siente la palabra? Todos me dicen que sí. Ya, no sé si es por hacerme un favor o qué, pero me dicen que sí. Cuando yo les predico, ¿ustedes han tomado decisiones? Claro que sí, pastor. Bueno, ya, porque Dios nos puso para perfeccionar a los santos. Y por eso la Biblia dice que se sometan a los siervos de Dios, porque ellos han de dar cuenta por ustedes. Que se sometan a los siervos de Dios porque ellos, que imiten la fe de ellos. ¿Por qué? Aunque yo les he dicho siempre que yo de ustedes no tengo más, es decir, que somos igualitos, todos somos igualitos, que lo único que tengo más que ustedes es la responsabilidad por la salvación, que les enseño, cómo lo dirijo, amén. Pero de resto somos igualitos. Pero Dios, esa responsabilidad me hace vivir en un nivel un poquito mejor que ustedes, mirando la palabra, aplicándola a mi vida, amén. Yo les digo nunca, y hablo en la bendita presencia de Dios, nunca les voy a predicar algo que yo no esté viviendo. Y si hay algo que yo no esté viviendo, les voy a decir, yo se los he dicho, hermanos, esto a mí me cuesta, pero oremos y ayudémonos mutuamente para que lo logremos alcanzar. ¿Dicen amén? Y estamos haciendo la obra de Dios. Hermanos, miren, no por nada, esto es la obra de Dios, pero no es con ningún orgullo ni ninguna jactancia. Pero en ningún otro lugar usted puede tener tanta seguridad de la doctrina y de la palabra de Dios como en este lugar. Amén, amados. Tenga la seguridad. Satanás te va a querer sacar, Satanás te va a querer meter en un lugar de engaño, qué sé yo, pero no lo permitas. Dices amén. Bueno, entonces ojo pues que Él vino a redimirnos y a crear en nosotros este milagro de transformación, de regeneración, que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Eso es una doctrina inmensa, preciosa, grandiosa. Pero dicho en una sola palabra, tú antes naciste, yo soy Álvarez porque nací de Pedro Pablo Álvarez, se llamaba mi padre, Pedro Pablo Álvarez, amén. Y recibí de mi padre los genes, los rasgos. Mi papá era así bien bonito también. Y oigan bien, y oigan todos, escúchenme. Yo recibí de él todos esos genes, todos esos rasgos, amén. Y aprendí muchos aspectos de su carácter. Aprendí a ser soberbio, aprendí a ser dominante, aprendí a ser mal geniado, todo lo recibí de mi padre. Pero el día que encontré a Cristo nací de nuevo, volví a nacer, bendito el nombre del Señor. Entonces ya tengo la simiente de Cristo, los genes de Cristo. Ya en mí tiene que imperar el amor, la humildad, la paz, la mansedumbre. Tiene que estar en mí, hermano, la justicia, la verdad, la santidad. Amén, amados. Y cada día lucho por parecerme más a Él, porque nací de Él y tengo que mostrarle al mundo quién es Cristo a través de mi vida. Tengo que mostrarle al mundo quién es Cristo a través de mi vida. ¿Está claro, señores? Ok, entonces Jesús enseñó que existen dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Ya? Y no se puede pertenecer a los dos. No se puede vivir en esa dualidad de vida. El reino de la luz es vida, es justicia, es verdad. El reino de las tinieblas es muerte. Amén. Es muerte. Entonces usted no pretenda estar en los dos. Decídase. Esta mañana decía en Bello que todo es cuestión de entender el plan de Dios. Todo es cuestión de entender el plan de Dios. Cuando usted entienda el plan de Dios, usted no va a ver tan onerosa la renuncia, tan difícil. No, al contrario, va a querer despojarse, va a querer entregar, va a querer consagrarse a Dios, porque acá hay ganancia. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Acá hay ganancia. ¿Entendido?
Entonces acá, hermanos, usted se somete a Dios. Mire, cuando usted le dice a Dios, no, déjeme a mí, usted consigue las cosas. Pero se las he dicho, usted consigue las cosas, usted es capaz, porque Dios te dotó de muchos atributos: inteligencia, razonamiento, habilidades, dones, talentos. Dios te dio todo eso. Usted es capaz de conseguir lo que se proponga, usted es capaz. Pero consigue las cosas de mala calidad y poquitas. Cuando usted se somete a Dios y espera y depende de Dios, Dios le da en abundancia y le da lo mejor. Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios te da de calidad y te da en abundancia. Dios siempre en su palabra te llama a la abundancia. Él dijo de Satanás: este es el ladrón, no vino sino a robar, matar y destruir. Yo en cambio he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Entonces siempre nos llama la abundancia. A todos los sedientos, a todos los pobres, los que no tienen dinero, los que tienen hambre y sed, vengan a mí y beban y compren de mí pan y todas estas cosas sin dinero, sin precio, vino y leche. Amén. Con Dios todo es gracia y Él da lo mejor. Sales ganando. Amén. Yo les he contado cómo el Señor luchó, hermano. Miren, yo nunca he escuchado un testimonio del llamamiento de Dios a una persona. Bueno, lo he visto en la Biblia con Jeremías, pero lo que Dios luchó conmigo para que yo aceptara venir a ser un pastor, porque yo estaba encumbrado en sueños, en ideales. Yo voy a ser un empresario, voy a tener una fábrica, ya tenía unos cuantos ahorros, voy a comprar mi primera máquina, voy a empezar a trabajar. Y yo soñaba, hermano, yo visualizaba viéndome llegar a la empresa, a la fábrica que yo iba a crear, en un Mercedes-Benz, todos los empleados ahí afuera esperando que yo abriera. Todo eso lo visualizaba, hermanos. Todo eso. Yo soñaba saliendo con mi familia a los mejores restaurantes. Yo soñaba viajando por todo el lugar y manejando una empresa de cientos de empleados. Yo todo eso lo visualizaba y tenía apenas 17 años. Y ya estaba trabajando y ganando buen dinero. Créamelo delante de Dios. Estoy hablando en su presencia. Pero Dios me hizo, miren el dedito. Dios me dijo: tú vas a ser un pastor. ¿Qué? En esa época una mega iglesia era esta parte, esta solamente. Las iglesias eran de 40, 50 personas, pero habían iglesias, la mega iglesia era 100, 110 personas, ¿ya? Y tenían una junta que oprimían al pastor, humillaban al pastor y le tenían un sueldito. A mí algunas veces me tocó sacar de mi bolsillo y darle a mi pastor. ¿Entendido? Lo vi aguantar hambre, lo vi pasar necesidades, lo vi llorar. Y cuando Dios me dijo que yo tenía que ser un pastor, le dije: ¿qué? Olvídelo. Y comienza Dios a luchar conmigo, Meses me mandaba profetas, me daba sueños que yo tenía. Me despertaba a la madrugada. Y una ocasión que me desperté, yo me agarré a orar, cuando de repente se abrió la puerta y entró mi madre, que me escuchó orar y se arrodilló. Al rato entró una hermana y se tiraron a orar, y el Espíritu de Dios se movió ahí maravillosamente. Mi hermana empezó a hablar en lenguas y todo, y Dios me dio un mensaje: ¿hasta cuándo no oirás mi llamado? ¿Hasta cuándo no oirás? Te he llamado y Uy, hermanos, tremendo. No, y lo lindo es cómo termina mi relato, mi historia. Había un americano, un gringo altote, apuesto, ojos azules, grandote. Y yo, como me has criado en la miseria, en la pobreza, todo, yo veía a esa persona como, uy. Y entonces yo trataba como de huir de él, ¿ya? Me daba como temor de que de pronto verme enfrascado en una conversación con él o qué sé yo. Porque yo era tímido, pues por la crianza que había tenido. Hasta mis 17 años tenía todos esos problemas. Era medio bobito yo. Y entonces, escúchenme bien, y un día, y él era el misionero en Cali, había fundado muchas iglesias, y era un gringo altísimo, bien bonito ese señor, y la esposa también linda. Y saben una cosa, voy entrando, y él estaba, como decir, ahí parado, y yo voy entrando por este lado, por un pasillo que había así, voy entrando, cuando oigo que me dice: hey, hermano, venga. Y yo, se me heló todo el cuerpo. Venga. Le digo: sí, venga. Entonces me fui. Me dice: hermano, Dios te ha llamado al ministerio
y tú no quieres obedecer. Así me va diciendo ese señor. Mira, yo he pagado tu primer semestre de teología en Bogotá. Debes viajar mayo 24 para entrar a los estudios. Yo he pagado por ti tu primer semestre. ¿Ah? Y esa fue la última prueba que Dios me dio. Amén. No, hay otra. Y un día esto se las cuento porque es bastante chistosa y bastante impresionante. Pero ahorita no, porque no voy a dañar mi mensaje. Pero es bastante chistosa la última prueba que Dios me dio, muy hermosa, en la que Dios me demostró que Él me estaba llamando. Amén, amados. Entonces, por favor, hay que entender a Dios, conocer a Dios y andar de acuerdo a su llamado, cumplir el propósito de su voluntad. ¿Dicen amén? Bien, entonces Jesús enseñó que existen dos reinos, el de las tinieblas y el reino de la luz. Pero en el reino de la luz hay gracia abundante, inmensurable gracia. Me gusta ese término porque se sale de la manera como podemos sobredimensionar el favor de Dios. Sobreabundante gracia, inmensurable gracia. Amén. Para la vida tuya, si te sometes, si renuncias, si vives para Dios como Dios manda. ¿Quedó claro, amados, amados? En cambio, en el otro reino que hay, muerte. Pero Dios siempre, si te decides a vivir para Él, proveerá, te sustentará y te ayudará. Gloria al Señor. Tercero, tienes la seguridad de la salvación. Te traigo 4, pero son un poco los que el apóstol Juan presenta. El amarnos de los unos a los otros, el reconocer la palabra como nuestra lumbrera, nuestra guía y norma de fe. En fin, hay muchas cosas con las que te puedes ver, pero escogí estas 4 porque primeramente el tiempo no da, y segundo porque me parecen las más importantes. Tienes la seguridad de la salvación si el Espíritu de Dios habita en ti. ¿Aló? ¿Podrás tener la seguridad de la salvación si el Espíritu de Dios está en ti? Amén. Bueno, podría mejor decir si el Espíritu de Dios está activo en ti, porque usemos la fe, que todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Toda persona que entregó su vida a Cristo, a no ser que nunca hayas entregado tu vida a Cristo, no te fue entregado el kit de la salvación. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? ¿Saben lo que es un kit? Es una bolsa con todo el equipamiento que usted necesita. Amén. El kit de la salvación trae perdón, justificación, redención, adopción, glorificación, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Bueno, tanta cosa. Es un kit. Entonces, cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Señor te entrega eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. El Señor te entrega el kit de la salvación. ¿Entendido? Bueno, entonces resulta que dentro de ese kit lo más importante es que te da el Espíritu Santo. Ya saben ustedes que se les ha enseñado mucho que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía en forma ocasional. En un momento en que se necesitaba un milagro, una manifestación de Dios, venía el Espíritu Santo del cielo. ¡Pum! ¿Quién se despertó? Perdónenme, pastor, es que nosotros teníamos aquí unas sillas blancas, duras, y la gente aquí dormía muy incómoda. Por eso compramos estas sillas, pero ahí lo desperté. Ok, volvamos. Volvamos, hermanos. ¿Qué estaba yo diciendo? Ay, Dios, perdóname. El Espíritu Santo descendía en forma ocasional, hacía el milagro que había que hacer. Por ejemplo, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y mató a 1000 filisteos con una quijada de burro. Y vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón y tal cosa. Y vino, y el Espíritu Santo venía, hacía la obra. Pero Jesús dijo: yo me voy, yo me tengo que ir, los dejaré, pero no los dejaré huérfanos. Os enviaré el Consolador para que esté con vosotros. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Entonces, el Espíritu Santo fue incluido
en el kit de salvación. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ahora lo tenemos para siempre. Usted va a encontrar en la himnología nuestra, escúchenme bien, usted va a encontrar en la himnología nuestra, en la música nuestra, una cantidad de errores cuando usted oye del Espíritu Santo. ¿Ya? Uno es, ven, hay una canción hermosa, me gusta, la canta un artista que se llama Barak. Y empieza, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Eso es un error gravísimo. Gravísimo. Usted no le tiene que decir al Espíritu Santo que venga. Él está en usted. Entonces usted comienza a decir, ven, ven. Y el Espíritu Santo le dice, mira, aquí estoy. Aquí estoy. Porque Él ha prometido estar para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Oh, aleluya! Jesús prometió enviarlo para que esté con nosotros para siempre. Entonces no le diga, ven, ven, ven. Ya. Algo está cayendo aquí. Señor, envíanos tu gloria. No, la gloria está aquí. Sino que usted no la deja mover. No la dejamos mover. La gloria está en el Espíritu Santo. Ya les enseñé, el Espíritu Santo es el administrador de Dios. Así lo concibo yo. No lo dice la Biblia. No vayan a decir, el pastor Carlos Álvarez aseguró que el Espíritu Santo es el administrador del almacén de Dios. No. No, no, no. Así lo concibo yo. Usted verá cómo lo concibe. Yo concibo al Espíritu Santo como un administrador. Por eso Él toma el nombre de cada cosa que Él administra de Dios. ¿Me oyen eso? Por eso Él toma el nombre de cada cosa que Él administra de Dios. Se le llama espíritu de poder. ¿Por qué? Porque administra el poder de Dios. Él era el que hacía la señal y todo. Es más, Jesucristo nunca sanó nunca hizo milagros y sanó con poder propio. Era el Espíritu Santo. Por eso le dijo a los fariseos, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso dijo en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Era el Espíritu Santo, amén, amados. Y es el Espíritu Santo el que te quiere usar a ti. Es el Espíritu Santo el que te quiere llevar, el que te quiere conducir, el que te quiere llenar, el que te quiere promover. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo tienes? Imagina, usa la imaginación, que tu corazón es un cuarto útil, un cuarto de reblujo, un cuarto de San Alejo, como lo quieras llamar, y que tienes el Espíritu Santo por allá así, y encima le has echado una cantidad de cajas y de atrevejos, ¿cierto? Tienes redes sociales, televisión, amistades, hobbies, alegrías, placeres, todo, y el Espíritu Santo así. Y no se puede mover, no puede actuar, ¿entendido? Pero Él es el que tiene la gloria, Él es el que tiene el poder. Se le conoce como espíritu de gloria porque administra la gloria de Dios. Se le conoce como el espíritu de sabiduría porque administra la sabiduría de Dios y la comparte. Se le conoce como el espíritu de santidad porque Él trae la santidad de Dios a todo el mundo. Amén, amados. Y ese maravilloso Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, lo tiene cada creyente. ¿Cómo lo tiene? Ya ese es el problema. ¿Está claro, señores? Entonces mira, si tienes la seguridad de la salvación, si el Espíritu Santo de Dios está en ti. El Espíritu Santo es el agente divino que nos fue dado para ayudarnos en la carrera y en la peregrinación nuestra en este mundo, en esta tierra. Hasta que podamos llegar, Él está para ayudarnos en esta peregrinación en la tierra, hasta ayudarnos a llegar a la meta final, al reino de los cielos, a ayudarnos a llegar victoriosos. Hay gente que en la puerta se va a condenar. Como le dijo al escriba, no estás lejos, pero tampoco estás dentro. Y vea, creyentes así por montones. Es más, creyentes que nunca han nacido de nuevo por montones. Y que andan buscando, como el apóstol Pablo los describe, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, desleales, desobedientes a los padres, sin afecto natural, sin temor de Dios, amantes de los deleites más que de Dios. ¿Cómo los describe el apóstol?
Y aquí hay una cantidad. Ay, hermano, pregúntele por Sábado Felices, pregúntele por el desafío, pregúntele, ay, ¿usted cómo sabe? Pues es que eso a toda hora lo están promoviendo y promoviendo. Uno está viendo la noticia, ahí está saliendo eso. Por eso me aprendo los nombres de esas cosas. ¿Entendido? Pero yo estoy hablando en la presencia de Dios y que no me deje ser un hipócrita aquí. ¿Entendido, señores? Y hay una cantidad de gente que eso es coma y coma basura del mundo, basura, revistas, televisión, cine, miles de cosas, placeres, conversaciones inútiles, miles de cosas. Y el Espíritu Santo por allá, sepultado en medio de todas esas cosas. Entonces, nunca podrás tener la seguridad de la salvación si el Espíritu Santo no está activo en ti. ¿Está claro, señores? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Está para ayudarnos, dice. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu, que conoce la voluntad del Padre, sabe qué es lo que Él quiere para nosotros. Y comienza a interceder. Dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conoce la voluntad del Padre y conforme a esa voluntad intercede por los santos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Amén. Yo comienzo a pedir cosas a Dios y muchas de esas cosas pueden salir o surgir de malas motivaciones. Orgullo, soberbia, querer ser exaltado, querer sobreponerme, sobre superar a otros o quererme vengar. Entonces hay unas malas condiciones y el Espíritu Santo conoce. Y Él dice, Padre, no va a ser para edificación, no va a ser para bendición. Más bien dale humildad, más bien dale esto, más bien dale. Amén. O perfeccionale esto, le puedes dar eso que te está pidiendo, pero primero enséñale esto. Bueno, y Él dice que intercede por nosotros, porque conoce la voluntad del Padre y conforme a esa voluntad intercede por los santos. Bendito Dios, amén. Bueno, nos ayuda en nuestra habilidad. Pero ¿saben qué? Lo más grande, el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que realmente eres hijo de Dios. Amén. Entonces es el Espíritu el que te está diciendo, tranquilo, vas bien, eres hijo de Dios, eres salvo. Amén, amados. Y te da la seguridad de la salvación. Entonces no tienes que temer, ni tienes que quedarte callado cuando te pregunten, ¿estás seguro de tu salvación? No te puedes quedar callado porque tienes el Espíritu. El Espíritu Santo te está diciendo continuamente que eres hijo de Dios. Amén, amados. Y te está ayudando en tus debilidades. Te está guiando, te está revelando, te muestra el camino. Bueno, tanta cosa que hace el Espíritu Santo si usted se lo permitiera. ¿Entendido? Y por eso hay que entrar en esa dinámica fuerte de, primero, número uno, desearlo. No lo pida sin desearlo. ¿Me oyeron? No lo pida si no lo desea. Lo tiene que desear, pero lo tiene que desear. Y una vez que lo desee, y que usted sepa todo lo que Él hace, todo lo que Él puede hacer en usted, todo lo que te puede dar, todo, deséelo con ansia, con anhelo. Amén. Y pídaselo a Dios. Eso te ayudará a pedirlo. ¿Se acuerdan del dicho viejo mío? Como gato en machucadero de carne. Amén. Pídalo todos los días, constantemente. Pídalo a Dios y le vendrá. Porque el escritor, San Lucas, el escritor de ese evangelio dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaré. Jesús dijo, y lo narra así Lucas lo narra así. Es el único que lo narra de esta manera como se lo voy a decir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Y luego Él nos mete en una reflexión. ¿Qué padre hay de ustedes que siendo mal padre, si su hijo le pide un pan le dará una serpiente? Perdón, le dará una piedra. Si le pide un pescado le dará una serpiente. No, nadie va a hacer eso. Pues si siendo malos ustedes le dan lo mejor a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿No dará qué? Ahora, ¿por qué Lucas relata las palabras exactas como Jesús las dijo? Porque después de Jesús, el Espíritu Santo es lo más grandioso que Dios nos ha dado. Y hay mucha gente que lo desprecia. Un día les voy a predicar sobre el costo
costo de la perdición. Así como les he predicado del costo de la salvación, les voy a decir qué fue lo que más pesó para que una persona se condene. ¿Ya? Y una de esas cosas es el menosprecio de cosas tan inmensas que Dios nos dio. Su unigénito hijo, lo único que él tenía, y lo envió a morir por nosotros, lo sacrificó por nosotros, y usted lo desprecia. Y usted dice, no, ¿cómo quieres que no te condene el Señor? Y luego te manda el Espíritu Santo. Por Dios, parte de Dios, la naturaleza de Dios, ya la esencia de Dios, y te lo da y lo menosprecia y lo sepultas por allá y le pones encima todos tus trebejos. El costo de la perdición. Bueno, señores, ¿ve qué pasó aquí? Ok, entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, todo eso ya lo vimos. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo siempre te va a dar seguridad de la salvación. ¿Quedó claro? Cuarto y último, y nos vamos. Esa es la palabra más bonita que siempre les digo, ¿cierto? Tienes seguridad de la salvación si anhelas y esperas la venida del Señor. Amén. Les dije hace un momento que esta es una parte que a muchos les produce miedo cuando se les habla de la venida del Señor, y les da miedo. Ay, porque la Biblia dice, dos irán por el camino, el uno será tomado, el otro será dejado. Y parece que como que eso es un caricellazo. Pareciera como si eso fuera un caricellazo. La gente lo toma así, pero no. Es una manera de decir que el que está preparado se va y el que no, aquí se queda. Amén. Todos tienen la posibilidad de la salvación. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. ¿Aló? A todos nos ama por igual. Y la voluntad de Dios es que no se pierda ni uno de sus pequeñitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, toda persona que ha entendido el camino del Señor, toda persona que está en la senda del Señor y que va en la peregrinación guiado por el Espíritu Santo, debe anhelar. Es más, les digo una cosa, estoy hablando en la presencia de Dios. Muchas veces, no una ni dos, muchas veces me es testigo Dios que con lágrimas le pido al Señor que nos envíe pronto a Jesucristo, que nos lo envíe pronto. Y Dios nos ordena que pidamos, venga a tu reino, Señor, venga a tu reino, Señor. ¿Qué detiene al Señor? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene? El apóstol Pedro nos da la respuesta. Dice que Él no quiere que nadie se pierda y por eso es paciente y misericordioso. No es que Dios retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza. Es que es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos tengan tiempo de acudir al arrepentimiento. ¿Aló? Entonces, si tú no te arrepientes, tú estás demorando la venida de Jesús. Pero ¿a qué estamos apegados en esta tierra inmunda, sucia y con Petro a la cabeza? ¿A qué estamos apegados en este mundo? ¿Ah? ¿De qué estás aferrado? No, Señor, no venga todavía, que es que yo quiero ver las gallinitas que empiecen a poner huevos. No, Señor, no venga todavía, que yo quiero ver a mi hijo graduado. ¿A qué estás aferrado a este mundo? Pídelo, que venga pronto, que venga pronto. Hermano, yo quisiera, amados, acostarme esta noche aquí en la tierra y despertar en el reino de los cielos. Aleluya. Despertar allá en la gloria del Padre. Despertar con Jesucristo y con todos sus ángeles. Yo quiero estar allá rápido, pronto. En esta tierra no hay sino confusión, calamidad, tristeza, sufrimiento, dolores, angustias, peligros. ¿Para qué estar en esta tierra? Pidámosle que venga pronto. Pidámosle que venga pronto. Ven, ven, Señor Jesús. Y la iglesia dice, sí, amén, ven. Amén.
he aquí vengo pronto. Y la iglesia dice, sí, Señor, ven. Amén. Parece mentira, pero el mayor interesado en venir aquí es Jesús, porque es el día de su victoria, porque la Biblia le llama el día del Señor. ¿Cómo le llama la Biblia? El día del Señor. Es el día donde Él se sentará. Él vendrá a recoger a su pueblo y luego vendrá a reinar 1000 años y todos sus enemigos quedarán bajo sus pies. ¿Quién no va a querer ya vivir esto? ¿Cierto? Como el que gana la competencia y está esperando con ansiedad el podium, está esperando la premiación. Así está Jesús. Bendito y alabado sea su nombre. Y nosotros lo estamos retardando. Ven, Señor Jesús. Es lamentable ver que hay tanto creyente que nunca piensa en la experiencia maravillosa de nuestro traslado al reino de los cielos y nuestra reunión con Jesús. Nunca piensan en eso. Vienen a la iglesia, vienen, una rutina ya, una práctica cristiana. Fui al culto, volví al culto, pero nunca están pensando en la venida del Señor, nunca lo están esperando, nunca se están preparando para esa maravillosa experiencia. Es lamentable ver tanto creyente que hasta sienten miedo al pensar en el rapto, pues no están seguros de partir con el Señor. Muchos porque no tienen doctrina, porque vienen aquí, no le prestan atención a la palabra, están pensando en otras cosas, ¿entendido? Y están angustiados, o no les interesa, qué sé yo, entonces no tienen doctrina. O también, aparte de no tener doctrina, porque no tienen una vida santa, porque no se han dedicado a castigar la carne, a someter la carne, a la renuncia, a la entrega, al despojo, como Dios nos llama. Acuérdense que yo le he llamado a eso, ¿qué? La letra menuda del pacto con Dios. Siempre en todo trato que usted tiene la letra grande que le dice los beneficios que usted va a tener en ese negocio, en esa transacción. Pero la letra menudita le dice las obligaciones suyas y usted no las lee porque es muy pequeñitas y porque a la persona que hizo el negocio con usted no le interesa que usted las lea. ¿Entendido? Entonces la letra menuda del pacto con Dios, o mejor, la letra grande te dice: Cristo te salva, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo te bendice, Cristo te llena de gracia, Dios te resuelve, Dios te ayuda. Ay, qué lindo, ay, qué gloria. Pero la letra menuda dice, y tú no la lees porque es pequeñita, la letra menuda dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que no renuncia a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a sus casas, bienes, posesiones y hasta su propia vida por seguirme a mí, ese no me sirve, no es digno de ser mi discípulo. Eso dice la letra menuda. Hermano, más claro no les puedo hablar. Amén. Entonces, ¿qué he hecho yo? Rendirme, totalmente entregarme rendido. Amén. Y saben una cosa, les digo esto ya para terminar. Ustedes saben que yo soy un hombre de manías. Yo tengo algunas manías que hasta les pido perdón. Por ejemplo, yo no soy capaz de predicar si ustedes no me responden con un amén. ¿Entienden? Es una manía mía. Yo no soy capaz, si usted no me responde, yo me siento mal, me siento que la palabra no está llegando, bueno, en fin, y me pongo incómodo y me confundo aquí, me pierdo el hilo, ¿entendido? Me pongo mal. Entonces por eso le ruego, por favor, contésteme. Amén. Son manías. Y yo tengo muchas manías también en mi trato con Dios. ¿Ya? Por ejemplo, miren, ustedes no me creen, yo no soy capaz de orar, no soy capaz de orar ni sentado, ni menos acostado, ni parado. Yo tengo un rinconcito y siempre me tiro de rodillas y pongo la cabeza sobre el piso, porque con la posición de mi cuerpo estoy hablándole a Dios, que estoy rendido a sus pies. Amén. Eso así lo veo yo y así lo pienso. ¿Entendido? Usted puede decir: pastor, eso es religiosidad, eso es no sé qué, bueno, en fin, como sea, pero Dios no trata, Dios trata es con las intenciones de cada corazón. Lo que Él sabe. Yo le digo a Dios: tú me conoces, ¿ya? Y si yo me paro, me parece que como que la oración
Es más, a veces hay cosas que yo pienso que son irreverencia delante del Señor. ¿Entendido? Y yo tengo esa manía de que yo no puedo orar y yo puedo durar ahí un buen tiempo tirado, ¿ya? O si no, me enderezo, pero arrodillado con las manos levantadas, ¿ya? Y le ofrezco a Dios mi cuerpo en adoración y en rendición a Él. Repito, es un asunto personal, una manía, puede ser valiosa, puede ser que no tenga importancia, pero esa es mi forma. Por eso les dije que es una manía. Ahora, ¿por qué? Porque yo he aprendido que la vida en esta tierra es efímera, temporal, ilusoria, que yo no tengo aquí nada, que como dijo el apóstol, nada he traído y sin duda nada me he de llevar. Amén. Y que mi herencia está en el reino de los cielos. Y que la herencia, la salvación, la vida eterna y la herencia la tengo por pura gracia y misericordia de Dios, que yo no merecía nada sino el castigo. Entonces por eso vivo rendido. Hermanos, aprendí a despojarme, escúchenme bien, aprendí a despojarme del orgullo. Yo todavía soy orgullosito, pero no a ese grado que antes era. Y aprendí sobre todo con Dios a reconocer. Yo con Dios sí reconocer todo. La grandeza, el poder, la bajeza mía, la poquedad mía, lo que sea, a reconocer. Y me rindo y me humillo delante de Él. Aprendí a derrotar y a quitar de mi vida la conmiseración. Ay, es que yo, Señor, ay, es que pobrecito de mí, ay, Dios mío. Ay. Yo todo eso lo aprendí a quitar, porque la gloria y la honra es para Él. Y yo no estoy buscando nada para mí. Dios me sustenta, Dios me sostiene, Dios me da, Dios me, amén. Dios me lleva, Dios me trae todo delante del Señor. Yo no tengo que estar, ay, es que mira, a mí no me ha tocado, es que no, ya, nada de esas cosas. Que yo sí que sufro, que yo sí que, no, nada de conmiseración. ¿Entendido, señores? Y otra cosa que aprendí es a revisar lo que yo anhelo, lo que yo quiero y lo que yo pido, si está conforme a la palabra. ¿De acuerdo? Y me atrevo a pedir cosas que la gente no pide, que la gente no busca, porque las creo, porque están en el plano de la voluntad de Dios. Hermano, yo no sé, pero yo creo que hoy aprendieron cosas muy valiosas para el desarrollo de la vida cristiana. Háganme el favor y se ponen en pie mientras les leo la conclusión. Dice, los tiempos que vivimos nos apremian. Los tiempos que vivimos nos apremian a pensar, o nos llevan a pensar seriamente en nuestra partida con el Señor en el día de su manifestación en las nubes. Estas y muchas pautas más las debemos tener siempre presentes en nuestra mente y corazón, porque viviendo a la expectativa de todas estas cosas no estaremos ociosos, sino ocupados de las cosas, sin ocuparnos de las cosas del mundo, y menos siguiendo los designios de nuestra vana mente carnal. Señores, Jesucristo viene pronto. Y la iglesia dice, sí, amén. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Pero el que no está preparado no lo puede decir. A partir de hoy tienes que poner en orden tu vida y empezar a desear la venida del Señor.